Bien, saludos amados en el Señor en este hermoso día. Qué bueno es estar en la casa del Señor, amén. Hoy día es un día especial, un día para toda la humanidad, todos los hombres y mujeres. Bueno, también depende del horario, pero al fin y al cabo es un día en que termina toda una etapa, todo un proceso y comienza uno nuevo. Siempre hay algo nuevo en el Señor. Las cosas nuevas Dios las pone, Dios trae lo mejor para nuestras vidas. Él es bueno y Él es maravilloso. Hay cosas interesantes que disfrutamos de la palabra siempre, pero ¿qué hay del amor hacia la palabra de nuestro Dios? Podemos escuchar un lindo mensaje y una linda palabra, una linda exhortación, pero muchas de las cosas tienen que ver con nuestro corazón, con nuestro deseo y con nuestro interés. Cómo nosotros amamos la palabra de Dios y amamos al Dios de la palabra, y esta nos permite disfrutar de toda la gracia que está en ella y también de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabe usted que la palabra de Dios, fundamentada en la vida de un creyente, produce el fruto que Dios quiere? Y también esta palabra hace la vida de Dios, del reino, dentro de nosotros. Es una palabra de poder, es una palabra que transmite vida. Por eso, muchas de las cosas que el hombre quiere lograr y sus objetivos están basados en las Escrituras. Es imposible saltarse las Escrituras y lograr metas o proyectos en el Señor, ya que todo viene de Dios, pero a través de su palabra. Se determinan los hechos por la palabra. Vea usted los gobernantes. El gobernante del país vecino inmediatamente hizo unos decretos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos cambiar esto? A través de una palabra. Determina ciertas normas, ciertos cambios. Hay quejas, por supuesto, la gente se va a quejar, va a reclamar, como en todas partes. Hay gente que pasa lo mismo con la palabra de Dios. No me gusta eso, no me gusta lo que dice ahí. Pero no podemos mutilar, la palabra de Dios. No podemos cambiarla como yo quisiera. La palabra es una sola, Dios es uno solo. Hay cambios que son para nuestro propio bienestar y que nos van a hacer bien en el futuro. Debo aprender a saber esperar. Hace unas semanas atrás, o si no me equivoco, un mes anterior, yo les hablé del tiempo. Cómo hay que esperar el tiempo de Dios como un semáforo. Se detiene algo tan simple como detenerse frente a un semáforo. Y aunque vaya muy rápido, tengo que saber esperar. Tengo que detenerme allí. Puedo ir a una emergencia, pero no soy ninguna ambulancia ni nada. Tengo que saber esperar. Un bebé dentro del vientre tiene toda una etapa de desarrollo y hay que saber esperar el tiempo. Cuando son pequeños y corren de un lugar a otro también van creciendo y uno dice, anhelo que sea grande, pero hay que saber esperar. Y todo tiene una espera y un tiempo. Entonces la palabra lo que hace es frenar nuestra conducta humana y ponernos en la conducta del reino y hacernos caminar en los pasos del reino. Un entrenador, porque hay un cambio de entrenador a veces en los equipos, porque el equipo no está funcionando, porque el entrenador tal vez no le hacen caso o tal vez no, su forma de jugar o de trabajar no es agradable, no sé, hay muchas cosas que pueden influir. Pues bien, cuando nosotros vivimos este mundo y venimos con normas de este mundo, con pensamientos de este mundo, con cosas que el mundo hace y que yo hice, y Dios me dice, detente, te pondré un entrenador, un capacitador que te va a hacer cambios. Entonces nos cuesta un poco amoldarnos a todo aquello, pero es parte de lo que Dios quiere hacer. La palabra lo que hace es instruirnos para que corramos esta carrera con precisión, con seguridad, con claridad, con una visión, para que en esta carrera nosotros sepamos que hay una meta y que la meta y en el trayecto hacia la meta hay galardón, hay premio, que es un proceso tal vez algunos tan largos, pero es parte del trato de Dios con nosotros. Es un Dios maravilloso, es un Dios justo. Fíjese que cuando usted entra en el reino y comienza a andar en la voluntad de Dios por la palabra de Dios, y ya comienza la bendición, todo comienza a venir como lluvia temprana y tardía. Comienza todo a descender rápidamente. Es el momento de la entrada, la partida es la más lenta. ¿Por qué? Porque es el trato de Dios con el hombre en la fe, para que el hombre comience a confiar plenamente en Dios, para que el hombre adquiera experiencia en el conocimiento de Dios. Hoy les quiero hablar de este tema interesante, porque al terminar un año, cómo hemos recibido la palabra durante todo este año, cómo la hemos recibido, cómo la he atesorado en mi corazón. No son las palabras de un predicador, es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice a través de lo que Él escribió para todos nosotros. En todo este trabajo y proceso del reino, Dios usó hombres
para que nos hablaran y pudiéramos comprender toda la vida de un hombre natural, pero guiada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, cómo se transforma esa vida en algo poderoso. Lo débil se hace fuerte, el pobre se hace rico en Cristo Jesús. Y no estoy hablando solo de riqueza económica, estoy hablando de esa riqueza espiritual, hermanos, que es impagable. La riqueza espiritual no tiene un precio, no la puedes comprar en la esquina ni la vas a adquirir en una universidad X. No, la gracia y la riqueza de la palabra están en Cristo Jesús. Él es el verbo, Él es la palabra. Y cada vez que yo amo la palabra, Cristo se hace más grande dentro de mí y Él toma el control de mi corazón. No hay que entregarle parte del corazón, hay que entregarle toda la vida, todo el ser, para que Él sea el Señor de nuestra vida. Nadie se casa a medias. Nadie le dice la buena, la mala, la enfermedad, y Él dice no, en algunas cosas no más, porque hay que poner límite. No, Él con todo amor, ¿no es cierto? Y ella también. Es un complemento. Cuando amamos a Dios, lo amamos con todo. En las buenas y en las malas, ¿ven? Pero son menos las malas, son mejores las buenas. Está en nosotros esto de vivir en la ley de Dios. Todos tuvimos que pasar este camino, este trayecto, todos. Todos tuvimos que vivir estos procesos de que parecía que nada iba a ocurrir. Que parece que doblábamos nuestra rodilla y orábamos y nada ocurría. Como que todas las cosas estaban igual. Pero Dios estaba esperando también que nosotros hiciéramos un cambio y actuáramos en madurez. Dios lo estaba esperando, Dios lo estaba haciendo. Nos sirvió, claro que nos sirvió, y crecimos. Volvimos a crecer porque no encontramos nadie que nos ayudara. Tuvimos que volver a donde mismo habíamos empezado, en el Señor otra vez, a través de su palabra. Así que aquí en el libro de Nehemías les quiero contar esta historia muy linda. Nehemías vamos a leer el capítulo 7, el versículo 73, es el último del capítulo 7 de Nehemías, y de ahí nos vamos a pasar inmediatamente a Nehemías capítulo 8. Desde el versículo 1 al versículo 6 es la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer este nuevo modelo para que nosotros podamos de alguna manera entender un poquito más esta palabra. Nehemías capítulo 7, versículo 73, es el último versículo del capítulo 7. Y nos saltamos a Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 6. Vamos a leer en esta mañana, en este principio de lo que quiero explicarles también y lo que sucede. Nehemías, ustedes saben muy bien, capítulo 1, era el copero del rey. Nehemías recibe a los enviados que venían de Jerusalén y las noticias no eran las mejores. Nehemías los escucha atentamente. Nehemías hace algo muy específico y claro, que es orar a Dios. Nehemías no toma una decisión, no toma un lápiz y comienza a trazar líneas. Comienza primero a orar y a buscar a Dios. En el capítulo 1 de Nehemías está la oración de Nehemías. Es muy linda, búsquela. Puede leerla y puede orar al Señor en base a esa oración que está allí de Nehemías. Daniel también tiene unas oraciones espectaculares. Cómo se refiere a Dios Daniel y cómo lo expone la grandeza y el poder de Dios. Lo que decía Javiera también en el devocional. Cómo sacar los atributos de Dios en todas las áreas. Aquí en este que encontramos de Nehemías, todo un proceso del pueblo de Israel, pero ¿por qué los muros estaban derribados? ¿Por qué venía tanto dolor al pueblo de Israel? Aquí entonces vamos a entender un poco este plan de Dios y también el deseo de Nehemías de poner en el corazón algo que faltaba. Dice así la Biblia: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores y los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. 8:1 y seguimos hasta el 6. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía,
en presencia de los hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y todos los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ve qué interesante es lo que ocurre. Los muros de Jerusalén que habían sido derribados y las noticias que había recibido Nehemías eran trágicas. Así es que prepara todo un proyecto después de orar. Se presenta ante el rey y entonces parte a reparar los muros. Hace toda una estrategia de un verdadero líder, un hombre que tenía un liderazgo muy fuerte, pero claro y definido. Nehemías sabía exactamente lo que había que hacer, guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, para restaurar los muros de Israel que estaban derribados, y por lo cual sus enemigos hacían burla y escarnio del pueblo. Se sentían entonces en decadencia espiritual. También en medio de los demás se sentían más frágiles y más débiles. Sus fronteras, todo lo que ellos tenían, sentían que todos los enemigos entraban por todos los lugares. Solo era algo que había que reconstruir. Así es que Nehemías se hace una verdadera planificación tremenda. Esta planificación le permite a Nehemías entonces restaurar lo que estaba derribado, y por ende comienza el pueblo a tomar nuevas fuerzas. Y ahí estaba también este escribiente Esdras, los que traspasaban los libros de la ley de Dios de hoja en hoja, cambiándolo porque se envejecían. Así es que tenían en su mente claramente la palabra de Dios. Con mucha delicadeza lo hacían y con mucha instrucción. Esdras era un escribiente, pero había algo en él. Era un hombre sobresaliente. La Biblia dice en el mismo libro de Esdras, porque Esdras puso en su corazón inquirir en la ley de nuestro Dios. Había una diferencia en Esdras. No era un escribiente más de los cientos que habían. Era un hombre especial. No solo transcribía la palabra de Dios para que otros siguieran leyendo y instruyéndose, sino que él deseaba inquirir en lo que estaba escrito. Él quería saber por qué Dios decía esas cosas. ¿Cuál era el plan de Dios definido en esta palabra? Eso es lo que entonces Esdras tenía. Así es que lo hacía diferente a los demás. Y eso es lo que hace diferente a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a un joven: el desear la palabra de Dios. El desear aprender las escrituras, el conocer lo que en ella está escrito para nuestra meditación. Los muros son construidos, pero Nehemías dice: ¿qué sacamos con construir los muros, que es algo físico, que es algo visual, si hay un problema en ellos? Y el problema de ellos es que le falta lo que le da la firmeza al corazón del hombre, y es la palabra de Dios. Los muros se pueden volver a envejecer. Puede el enemigo volver a preparar ataques, pero ¿qué te dará la firmeza? El muro no, es la palabra de Dios. Es el Dios que está contigo el que te respalda. Es el Dios el que te fortalece. No sé cómo pasaste este año o lo viviste personalmente, porque hay cosas que no contamos, que están en la mente, en el corazón, de las cosas que pensamos y meditamos, o de las preocupaciones que vivimos. Y a veces sonreímos y hablamos y cantamos y lo hacemos con gozo delante de Dios, pero a veces hay preocupación en el corazón. Pero ¿cómo las pasamos en la antigüedad y cómo la estamos pasando ahora? ¿Cómo lo estamos haciendo y cómo lo haremos mañana? Dios dice: yo conozco el corazón de cada uno de ustedes, sé lo que piensan, y antes de que ustedes lo piensen, yo lo sé todo, porque Dios examina hasta lo más íntimo de nuestras vidas. No hay nada que se pueda esconder de Dios, nada. Nada. Por eso a veces Dios retarda en muchas cosas. Por eso a veces Dios quiere que tú aprendas cosas y tú y yo nos demoramos. Y Dios entonces dice: yo puedo esperar.
El problema es que nosotros no podemos esperar porque los años van pasando con rapidez y nos estamos envejeciendo. Queremos terminar luego nuestras metas. ¿Cuántos dicen amén? Queremos metas, propósitos, proyectos. Pero también está la palabra que produce la vida dentro de nosotros. Y es por eso que entonces Nehemías dice, está bien los grupos, están los cantores, como leíamos en Nehemías 7:73, está todo el equipo, pero falta algo aquí. Hay algo en el corazón. Fíjate, te puede ir muy bien este año y el año que viene, pero falta algo en tu corazón. Y tal vez estamos pasando algo difícil. ¿Qué falta entonces allí? Y Nehemías dice, pues aquí falta algo. Y esa es la palabra de Dios. Los hombres les cuesta atender a la palabra de Dios. Hermano, no es aquí, es en todas partes. Todos los líderes, todos los pastores. Participamos de un grupo de pastores en Santiago. Todos los miércoles nos reuníamos ya hasta marzo nuevamente. Y compartimos palabra del Señor allí. Y todos dicen lo mismo. Hago un culto de oración, un estudio bíblico y no aparecen. Y mientras escuchaba decía, yo pensaba que era el único. Y nos damos cuenta que esto es generalizado. En todas partes del mundo es exactamente igual. La gente dice amén a la palabra de Dios, pero no ama la palabra. Vean, la diferencia entre los demás escribas y Esdras es que él deseaba la palabra de Dios. Tenía una hambre por la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Una unidad quirúrgica de un hospital comprende lo importante, y los que trabajan allí, que es un ambiente y debe ser un ambiente esterilizado. ¿Es así? En un pabellón que es quirúrgico, si hay un problema y no está esterilizado, que no operen allí cualquier cosa, va a entrar una grave infección. Puede ser en algo tan sencillo como, bueno, no tan sencillo, pero un dentista. Parece sencillo, tenemos que abrir la boca, pero sabemos lo que viene después. Qué importante es esto. La preocupación de los expertos que están allí, de los que estudiaron, de que esté todo esterilizado. Unos pocos gérmenes infecciosos en una herida abierta pueden tener por consecuencia una seria y grave infección que puede llevar a alguien hasta la muerte. Un amigo fue a ver a su esposa al hospital. Estaba allí contento, estaba su niño allí, había nacido, así es que estaba feliz y entra. Y dice, y pronto sentí que algo picó mi pie. Oh, toqué mi pantalón y pasó. No sentí nada más. No voy a decir el nombre del hospital para que no haya temor. No era el de Talca, por supuesto. Y él dice que pasaron los días, dan de alta a su esposa y comienza a sentir un gran dolor. Lo había infectado. Como un zancudo habían picado su pie. No se dio cuenta, él pensó que era algo normal. Así es que, hermanos, llegó al punto, para hacerlo más rápido, que casi le amputan su pie. Porque él pensó que solo era un rajuñón, una infección natural. Vea la infección intrahospitalaria. De igual forma, un pecado puede causar grandes daños al testimonio de un cristiano. Entonces, ¿cómo esterilizo mi vida espiritual? Pues por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios corta toda contaminación. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios rompe la contaminación y todo lo infeccioso que existe en este mundo. Todos somos arrastrados. Nuestra hermana Lisette el día jueves hablaba del ojo, la importancia. Cómo la palabra habla de ese instrumento que Dios nos ha dado. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Todo lo que entre allí es lo que está dentro de ti. Así que no te guíes por lo que el mundo hace, guíate por lo que Dios está diciendo en su palabra. Pon tus ojos sobre las escrituras. Pon tus ojos y tu mirada sobre lo que Dios dice, y eso abrirá todo tu ser y toda tu mente y todo tu corazón. Verás cosas que otros no ven, porque entenderás los tiempos, dice la Biblia. Sabrás qué está pasando en ti y en los demás. Y entonces verás la gracia y el amor de Dios. O si es un poco, es algo pequeño. No, ¿cómo Dios se va a enojar por esto? Pero un pequeño pecado puede infectar todo tu ser. Un pecado pequeño puede conducir a tu ruina, a tu familia, a tu vida y todo lo demás.
Pero no lo consideramos así porque pensamos que es algo normal que me toca vivir. Creo que todos nosotros estamos conscientes de eso. De que a veces hay cosas en nuestra vida que deben salir, pero no las sacamos. Si queremos tener un año de éxito y de logros, necesitamos que Dios limpie todo nuestro ser. Y lo hará a través de la palabra. En la oración de Nehemías dice esto. Nehemías dice a Dios: concédenos éxito en lo que vamos a emprender. Y así fue, Dios respaldó a Nehemías. El corazón de Nehemías estaba enfocado en los planes de Dios. Estaba enfocado en la palabra de Dios, en los términos de Dios. Dos cosas importantes para este nuevo año. La primera es tu relación con Dios como creyente. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? Fíjese que dentro del matrimonio podemos almorzar juntos, salir juntos, conversar, pero puede que no haya una relación de confianza. Y hay cosas que parecen que son, pero no son. Y no tal vez porque dormimos en una misma cama haya plena comunión. A veces podemos estar hasta enojados o en conflictos, pero hay algo que nos separa. Hay un problema, hay algo que nos dijimos. Y el hombre dice, camina y peca y dice: no, si Dios igual está conmigo. Pero usted debe entender que hay algo que impide que exista plena comunión con Dios. Puedo sentir que Dios está allí, pero no significa que hay paz entre los dos. Porque yo he pecado, yo he fallado. Dios no falla. ¿Cuántos dicen amén? Él es perfecto. Y la segunda se relaciona con la reputación que tiene tanto usted dentro de la iglesia como fuera de ella. ¿Cómo elige usted su comunión con Dios? ¿Qué es lo que prioriza? ¿Prioriza a Dios o prioriza sus actividades, sus cosas personales? ¿Qué es lo que usted prioriza? ¿Qué le parece a usted si su esposo llegara con regalos para toda la familia y su esposa dice: amor, después tú sabes? ¿Qué le parecería a una esposa eso? Dígalo, pondrían el grito en el cielo. Y claro, en el momento aguantarían calladitas, pero esperaría que se vayan todos. Y claro, no tuviste ninguna consideración. Y un montón de cosas. Así a veces nosotros en nuestra vida diaria tomamos hacer otras cosas antes que Dios. Otras cosas antes que escuchar la palabra de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. La vida de nosotros, hermanos, tiene que ver con mi relación con Dios. Y mi relación con Dios, si es íntima, tendrá relación con todos los demás creyentes y mi vida y mi actuar diario. Todo lo que hago, Dios lo ve y lo conoce y lo sabe. Antes de que yo lo diga o reaccione, ya Dios sabe hacia dónde voy a marchar, qué decisión voy a tomar. No puedo engañar a Dios. Me engaño a mí mismo, pensando que la decisión entre estar en la casa de Dios, escuchar la palabra de Dios y hacer mis cosas son prioritarias. Si usted honra a Dios, Dios lo honrará a usted. Los muros no estaban derribados por estar derribados. Israel había abandonado ¿a quién? A Dios. El pueblo está en gran afrenta, le dicen a Nehemías. Están todos desmoralizados. Están por el suelo el ánimo de los israelitas. Los muros están derribados. Nehemías se entiende y piensa y dice: Dios, tú lo sabes todo. No se trata de un par de muros, se trata de lo principal, del corazón del hombre. Todo, dice la Biblia, nace en el corazón del hombre, en la intención de lo que quiere. La labor de los muros ya había terminado, fíjese. Hay cosas que le quedaron por hacer. Este año quedaron cosas por hacer. Va a continuar el nuevo año, ¿no es verdad? Y siempre habrá y será igual. Se nos irá la vida haciendo cosas. ¿Sabe usted eso? Pero nunca olvide que lo primero en su vida y en mi vida es la palabra de Dios. Nehemías dice: muy bien, terminamos este muro, se acabó esto. Se terminó la reparación de los muros. Ahora vamos directamente a algo importante. Dice la Biblia que el pueblo acudió como un solo hombre. ¿Por qué?
Porque la necesidad del pueblo, más que sus muros, era el corazón de ellos y establecer una relación nueva con Dios. Y saber que Dios había determinado una palabra, que es su palabra poderosa que transmite vida. Y es lo único que iba a restaurar el corazón de los israelitas, para que los enemigos no se burlaran más de ello. Y esto está en este versículo 1 que habíamos leído recién. Y el versículo 2, por favor. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Esto, hermanos míos, es interesante. Dice, los incluye a todos. Esto fue para que usted lo tenga más claro. Está en la NTV el 8 de octubre. Era el tiempo en que necesitaba Israel ser restaurado. No estaban terminando un año, pero sí un proceso. En la vida van a haber cosas que comenzamos y que tal vez no terminamos, pero siempre, cuando comience algo, comiéncelo en el nombre del Señor y termínele dando gracias al Señor. Y en todo el proceso busque a Dios y lea la palabra, instrúyase en ella, porque es la única manera que usted pueda sortear todas las dificultades que va a enfrentar en el camino. En la vida familiar, en el trabajo, en sus proyectos personales, en su economía, todo. Todo está basado en un propósito de Dios. Dios es lo primero. Dios es lo primero. Dios debe ser lo primero en tu vida. Su palabra es fundamental. Es necesario para nuestras vidas. ¿Qué es lo que puede dejarnos un hombre? La mejor herencia, ¿qué es? La palabra de Dios. Es la escritura, es la mejor herencia que el hombre puede obtener y lo que puede dejar como un legado a los demás. Es imposible vivir sin la palabra de Dios. Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día era necesario comenzar en un día en que todo el pueblo entendiera que había una palabra que comprender. El versículo 3, por favor, dice la importancia de esto. Y leyó el libro, en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde qué hora? Desde el alba hasta el mediodía. Desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Desde el alba hasta el mediodía, y en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a qué? Al libro de la ley. En otra versión dice, y todo el pueblo escuchó con atención la lectura del libro de la ley. ¿Qué hace la adoración a Dios? ¿Sabe lo que hace la palabra de Dios? La adoración a Dios, la exaltación a Dios aclara la mente. ¿Cuántos quieren aclarar su mente? Aclara la mente, los pensamientos, las ideas. La palabra de Dios, la lectura y el entendimiento de esta misma abren todo un mundo que no conocemos. Las virtudes y la gracia de Dios en tu vida comienzan a fluir dentro de ti. Y tienes capacidades sobrenaturales de parte de Dios porque están dentro de ti. Hay una comunión con Dios. Dios te va revelando cosas por medio de la palabra. Entiendes a Dios. Dios te va hablando, explicando, señalando, y tú sabes entonces qué ruta y qué camino tomar. Y ya no tropezamos tanto en la vida. Ya no hay tantas fallas, ya no hay tantos problemas. Y los que están son pequeños comparado si no tuviéramos la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cultiva en nosotros un deseo profundo por buscar a Dios, pero el buscar a Dios sensibiliza y abre todos nuestros sentidos. Abre nuestros ojos. Vea usted un gatito cuando usted le apaga la luz. Vea cómo sus pupilas se dilatan, pero de una manera impresionante, más que la suya, porque usted y yo andamos a porrazos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dilata todos nuestros sentidos. ¿Sabe lo que hace la sal? La sal aumenta los sabores de todo lo que usted se sirve. ¿A quién le gustaría de almorzar todos los días a un hospital? ¿Se dan cuenta que es más desabrida la comida? ¿Por qué? Porque está preparada para gente que está enferma. Claro que a algunos se les pasa la mano, ¿no es verdad? Si tiene mucha sal, está incomible. La sal refuerza los sabores.
Saca lo mejor de lo que estás comiendo. Puedes disfrutarlo todo. ¿Sabías eso? Si no, se hace insípida la comida. Por eso hay carnes que son más caras, pero son insípidas. No traen tanta grasa, pero tienes que saber prepararlas para sacar lo mejor de su sabor. No se trata de tirar un trozo de carne a la parrilla, hay que saber preparar esas carnes porque no tienen el sabor que tienen otras, que son más económicas, pero que tienen más grasa. ¿Sabes lo que hace la palabra de Dios? Refuerza cada área de tu vida, cada capacidad que tú tienes, la palabra la refuerza. Tu inteligencia, la sabiduría, la gracia, el poder, todo eso lo hace la palabra de Dios, no lo hace tu conocimiento, no lo hacen los años ni la experiencia, no lo hace cuantas cosas sé de la vida. Solo la palabra de Dios va aflorando todo lo que está en ti. Todo lo de este mundo entorpece la mente del hombre, nos envuelve y nos atrapa. Vea lo que decía Lisette el otro día. ¿Cuántos de estos equipos electrónicos nos hacen esclavos y nos conducen y nos manejan como quieren? ¿Por qué? Porque la mente y el corazón no se llenó de la palabra de Dios, sino de algo que te tiene envuelto y atrapado allí. Ya estás perdiendo el tiempo. Ya has dejado de leer lo que verdaderamente abre la mente y tu corazón. No tenemos capacidad de determinar. ¿Sabe lo que ama Dios? A los valientes. Los valientes son aquellos que deciden por el reino, aún en las dificultades más grandes. ¿Por qué David era reconocido? Porque era un valiente. ¿Enfrentó a quién? A un gigante. ¿Tiene gigantes usted? Pues bien, tiene que derribarlos y levantarse como un valiente. La vida que tenemos diaria, necesitamos tener la palabra de Dios como un fundamento sólido. Fíjese que la preparación del creyente es esforzarse. Para leer la palabra de Dios y escudriñar las escrituras, no hay nada mejor que descansar. Si usted quiere disfrutar de la palabra de Dios, tenga un tiempo de descanso. Tenga un tiempo en que usted diga, voy a descansar unos minutos y pronto leeré la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón y la mente se preparan para algo que es sobrenatural. Por eso Nehemías no leyó la Biblia mientras trabajaban. Nehemías esperó que todo se detuviera, que ya no hubiera más trabajo ni esfuerzo. Y el pueblo estaba en el tiempo de la paz y del descanso y del alivio, de saber que sus muros ya habían sido reconstruidos. Así es que Nehemías entonces dice después del descanso, ¿qué viene ahora? Ahora viene la palabra, pero ¿por qué quiero ahora? Porque ustedes ahora la van a entender. En otras palabras, vivimos tan ajetreados, tan llenos de trabajo y de preocupaciones, que al leer la palabra nada entra. Nada queda porque estamos envueltos en todos los quehaceres. Lo saludable de una persona es que descanse. Por eso Dios hizo la noche. ¿Alguien le ha tocado trabajar de noche? ¿Sabe que de noche cansa más que trabajar de día? Los primeros años me tocaba hacer turnos, era terrible, pero había que estar ahí. El dinero no era mucho, pero yo pensaba siempre en mi familia necesita los recursos. Y hasta que no haya algo mejor estaré allí. ¿Saben por qué? Porque uno está pensando en muchas cosas. Pero hay que entender que una de las cosas que da las fuerzas es la palabra de nuestro Dios. Y necesitamos tener ese apego a las cosas del reino de Dios. Si estudio la palabra de Dios y la comprendo, entonces mi vida se va a desarrollar con un potencial como el que Dios quiere. Ese potencial de Dios, esa gracia de Dios de creyentes saludables. ¿Cuántos dicen amén? Creyentes saludables en todas las áreas de su vida. Estamos a veces enfermos. Uno dice físicamente no, pero mentalmente sí. Pero no hay algo saludable. ¿Qué puede sanar tu vida? Solo nuestro Dios. La oración, la lectura de la palabra aumentan el deseo de conocer más a Dios y de aprender más de Dios y amar más a Dios. Cuando nuestro corazón comienza a unirse a Dios, tenemos un respeto hacia Dios. ¿Cuál es el respeto tuyo hacia tu trabajo? Tu horario. Si tú no respetas y dices que llegas a las 10 y llegas a las 11, tú no respetas a quienes te contrataron.
Si tú respetas el horario es porque tú respetas el trabajo y las personas que te cedieron ese trabajo, o tu jornada, o lo que sea. Si una madre dice que va a hacer el almuerzo y lo terminará a la 1 y está a las 3 de la tarde, no hay un respeto hacia los que van a almorzar, ¿ve? Es que todos desayunamos tarde, no importa, pero ella dijo un horario. ¿Se entiende? Y en el trabajo es igual, el respeto está en el horario. Entro a las 8 y salgo a tal hora. ¿Y sabe qué? Aquí hay un horario para venir a estudiar la palabra de Dios, pero no lo respetamos. No veo a Dios, ¿dónde está Dios? Pero Dios está aquí. Y Dios ve cada paso que tú das. Y si no eres más próspero, yo no soy más próspero, no es por Dios, es por mí. Porque yo no respeto los horarios de Dios. Es que la iglesia puso sus horarios. Bueno, hermanos, si Dios nos da a nosotros, dice, pon un horario y yo estaré allí. El Señor dice, dime tú, ¿a qué horas quieres reunirte? Señor, a las 8. Muy bien, yo estaré allí antes. Y llevaré a todos los que van a ir y estaré con ellos y los bendeciré. Esa es mi bendición, dice Dios. Porque tengo un compromiso con ¿quién? Con Dios y la palabra. ¿Qué se va a exhortar? ¿Qué se va a cantar? La palabra. Es la influencia. Nos comprometemos, ¿sabe con qué? Con lo urgente. No me diga, hermanos, ¿qué es urgente? Lo más urgente hoy es la palabra de Dios. Eso es lo mejor. ¿Sabe lo que es lo urgente? La palabra de Dios. ¿Sabe lo que hizo el gobernante de Argentina? Lo primero dijo, lo urgente es esto. Y él lo hizo. Dijo, no puedo hacer otra cosa más que cambiar esto, y es lo urgente. Y va a doler, claro que va a doler. Como una operación, como una extirpar algo. Ahí en el versículo 5, por favor. El 4 no lo leemos porque son nombres solamente, ¿ya? Es como un trabalenguas. Pero usted lo puede leer en casa y aprendérselo de memoria. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. En otras palabras, como en un púlpito como esto. Y cuando lo abrió, ¿qué dice la Biblia? Todo el pueblo estuvo atento. Dice que todos, en otra versión aquí dice, se pusieron de pie. Eso sabe lo que significa reverencia. Reverencia a la palabra de Dios. El pueblo fue reverente cuando Esdras comenzó a leer. ¿Y cómo lo manifestó? Según la costumbre de aquellos tiempos, poniéndose de pie cuando se abrió el libro. Reconocían que la palabra de Dios es sagrada y le rendían a esta palabra un alto honor. ¿Sabe lo que usted dice cuando un presidente dicta alguna ley? Anótese, comuníquese y publíquese. Firma. Y comienza a entrar en acción y funciona. Y todos tienen que acatar esa ley. Bien, hermanos míos, ¿qué ley es más poderosa? La ley de mi Dios. La ley de mi Dios es todopoderosa. Él gobierna los cielos y la tierra. Cuando Dios construyó el universo, no había nada. Dios dio la palabra y se construyó todo en un instante. Cuando alguien va a construir algo o reparar algo, si no hay nada, es más fácil construir. Pero cuando hay algo que ya está construido, entonces cuesta, porque hay que echar abajo un muro, levantar otro, el techo hay que desarmar, hay más trabajo, ¿sí o no? Usted y yo estamos hechos ya. Y todo lo que está dentro de nosotros hace oposición a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que Él hace nuevas criaturas. Dice Dios, yo tengo que desarmar lo que está dentro. Y Dios tiene que luchar por la palabra, a través de la palabra, para que ésta entre en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la oposición? La flojera, la pereza, los pensamientos nuestros, nuestras ideas y nuestras prioridades. ¿Se dan cuenta? Así es que es fácil trabajar en algo nuevo. Para Dios fue muy fácil, pero para Dios, ¿sabe usted lo difícil que es trabajar con nosotros? Vamos de un lado a otro y nos cuesta permanecer fieles a Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Ven? La bendición está, hermanos. Es Dios. Él es todo y Él es tu bendición y lo será siempre.
Donde estemos, donde vamos, Él es nuestra bendición. Pero son como tomamos las prioridades del reino para un nuevo año. Si hasta aquí estuvimos, bueno, paremos esto. Señor, hago un cambio en mi vida, un cambio radical. Brusco, violento significa radical. Señor, dedicarme y estudiar más tu palabra. Lo haré en la mañana, estoy descansado. 20 minutos antes leeré unos capítulos tuyos. Señor, lo leeré y me iré a mi trabajo. Haré un pacto, Señor, contigo para que tú me bendigas. Señor, porque tengo tantos proyectos, pero ninguno se puede realizar si tú no estás conmigo. Señor, tú me ayudarás en mi economía, me darás sabiduría, gracia y el valor como David para ganarle a los gigantes, a la oposición. Plántese firme, hermano, adore a Dios, honre a Dios. ¿Cuántos honran a Dios? Hay muchas cosas que uno vive en la vida como niño, adolescente, joven. Y una de las cosas aprendí de mi padre. Mi padre llegaba el momento del horario de la reunión y él partía. Mi mamá siempre se quedó atrás, ya lo sabe. Y mi padre decía, no, vamos, y lo preparaba y todo. Y habían discusiones a veces por la mañana, pero mi padre tenía una cosa clara. Estos necesitan al Señor, vamos. ¿Se dan cuenta? Conmigo se demoraba más y que una hora más en peinarme se demoraba. Pero el viejo tenía una no voy a contar más porque son cosas más familiares. Pero mire usted lo que pasaba después cuando llegamos a casa. Pero el viejo, ¿qué es lo que tenía? Y sabe que yo le agradezco a Dios por eso. ¿Ven? Mi afecto hacia mi padre siempre hablo de él. Porque él marcó la vida en su determinación. ¿A quién honró? A Dios. Y el viejo dejó herencia. ¿Ven? Era un obrero. Pero el hombre fue bendecido ¿por quién? Porque él honró a quién. ¿Ven? Eso es lo que hace. Lo que hablamos no es por hablar, es porque lo vivimos en nuestra niñez. Y cuando comenzamos nuestra labor, no solo pastoral, como hermanos, honramos a Dios, tomamos una determinación, entonces eso es agradar a Dios. Porque uno ve la experiencia del otro y sabe que la palabra funciona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, la palabra funciona, hermanos, no es cosa de contar. El versículo 6 dice, fue sensible. Bendijo entonces Ced hacia Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, así sea, dice, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Dios del cielo, inclinados a tierra. Esdras comenzó a alabar al Señor, y el grito de la iglesia, ¿cuál fue? Amén, amén. Cuando el hombre prepara el corazón. Fíjense que a veces yo he escuchado en varios lugares, dicen, es que siempre igual, unos cánticos, adoración y la palabra. Y no se va a cambiar. No se va a cambiar porque es el modelo bíblico, es preparar el corazón para la palabra. El Espíritu Santo prepara la tierra para que caiga la buena semilla. La alabanza te limpia, te purifica, te relaciona con Dios. Dios trabaja entre nosotros por medio de la alabanza, comienza a preparar la tierra. El arado, el Espíritu Santo comienza a abrir esta tierra dura y seca para que pronto la semilla caiga allí fresca y derrama su gracia y su favor. Eso es lo que hace. Por eso el pueblo necesitaba entender, comprender que era necesario el cántico, la alabanza. Por eso estaban allí, como leíamos en Nehemías 7:73, los cantores, los adoradores, todos preparados. Cuando Salomón inauguró el templo que construyó, que costó cientos de miles, billones de dólares, eso estaba cubierto de oro, hermanos. Dice que los cantores, comenzó la música y la presencia de Dios llenó aquel lugar y nadie podía entrar, porque la alabanza a Dios purifica el corazón. La alabanza prepara al hombre. El tiempo de oración, al inicio, al final, o cuando usted llega, es el tiempo de Dios. Llegue antes, doble sus rodillas 5 o 10 minutos antes y ore a Dios. ¿A dónde escuchó Dios a Ana? ¿Dónde? En el templo. Allí clamó, se dan cuenta, allí oró, ahí rogó al Dios del cielo. No es que Dios no esté en tu casa, no es que Dios no esté en tu trabajo, Dios está en todo lugar. Pero Dios por algo eligió estos lugares como su santuario, lugar de adoración y de alabanza. Preparado exclusivamente para su gloria, para su adoración. Mire, cuando el hombre prepara el corazón, cuando viene el cántico, la alabanza y toda la primera parte,
Por eso es bueno llegar tiempo para escuchar las alabanzas y comenzar a purificar mi corazón. Ahí en los versículos 7 y 8, por favor, dice entonces la Biblia de este mismo Nehemías capítulo 8, versículos 7 y 8. Entonces dice esta versión: los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabeteía, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Versículo 8, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. ¿Se dan cuenta? Había enseñanza de la palabra de Dios, había instrucción. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Entendían lo que se estaba predicando. Entendían, comprendían, entraba en sus corazones la sabiduría y la gracia de lo que Dios quería hablarles. Ahí en esta versión de la versión 966, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que todos entendiesen la lectura. ¿Sabe? Nehemías hace tanto énfasis en la palabra que se hiciera fácil de comprender y de entender. Que todos se fueran con un entendimiento y una revelación de lo que Dios quería hablar. Dice que los levitas de la congregación explicaban al pueblo, y hermanos míos, fue conmovido. El versículo 9 lo dice. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este. ¿Sabe lo que está diciendo? Va a llegar fin de año, no lloren, no se lamenten. ¿Cuántos van a celebrar? Pero cuidado. No con el ti, no. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba ¿qué? La palabra de Dios. Recordaron que ese era un día santo para Dios. Hermanos míos, este es un día santo para Dios. Y cada vez que nos reunimos es un día santo para Dios. Y si vamos a llorar es de gozo, de saber que Dios está con nosotros. Que Dios purifica, que Dios limpia y que Dios perdona todos nuestros pecados. Porque sabían y entendían que era importante. El secreto para experimentar el gozo del Señor durante las dificultades, hermanos míos, consiste en comprender y valorar debidamente la palabra de Dios. Nos regocijamos cuando la verdad de esa palabra se hace efectiva y llena de sentido nuestra mente y nuestro corazón. Solo hay una forma de mantener el gozo del Señor: seguir este año 2024 andando a la luz de la palabra de nuestro Dios. Que nada ni nadie te robe el gozo. Y la única manera de que se mantenga en tu vida a pesar de todas las cosas que puedas vivir es que la palabra de Dios sea una luz dentro de tu corazón. Está en ti determinarlo. Está en tu deseo y en tu anhelo. Está en tu proyecto, en tu calendario y en tu hoja. Hermanos míos, determínalo como algo familiar. Los que son padres, los que son madres, determínelo en un hogar como algo que está plasmado allí. Esto es intocable. Esto no se mueve de aquí. Porque honraremos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque daremos honor a su palabra. Daremos honor a sus mandamientos. Y estableceremos nuestra vida este año 2024 en Él. No existe nada más grande que Él. No existe, hermanos. No lo hay en ninguna parte. Ni aunque ganes 10 veces lo que ganas hoy, hermanos, se te irá como agua entre los dedos, te lo aseguro. Y no harás nada de lo que proyectaste, porque solo Dios puede darte seguridad. Él te enseña a ser un buen administrador y Él multiplica todo lo que esté en ti, sea pequeño o sea grande. Dios lo hace. Y mirarás y dirás: ¿cómo hice esto? Solo Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo Dios puede hacer.
que lo imposible sea posible este año en tu vida. Solo Dios puede hacer que tu vida y tu hogar cambien y que haya un ritmo distinto al que has venido viviendo. Hermanos, que se vayan las enfermedades, que se vaya todo tipo de achaque, cualquiera que este sea. Que disminuzcan en mi hogar las discusiones. ¿Cuántos dicen amén? Que se vayan los problemas que tenemos y que la luz de Cristo ilumine todo nuestro ser. Y los que saldrán por parte que es natural de la vida y de las cosas que vivimos sean menores que los que anteriormente vivimos. Que sepamos sabiamente sortear las dificultades. Habrá momentos difíciles en que nadar contra la corriente, pero Dios está allí para liberarte, para guiarte. Así como los discípulos se enfrentaron a un mar embravecido, pero el Señor Jesús caminó sobre las aguas. Así el Señor está con nosotros. Él no te deja y jamás te dejará. Cierre sus ojos. Gracias, Dios. Enséñanos a andar a la luz de tu palabra y determinar estos tiempos para